lamentablemente, guste o no, todo lo que podemos discutir, político, social, cultural y demás, guste o no, está atravesado hoy, y ya lo venimos diciendo hace rato, lamentablemente, por aspectos que tienen que ver en este momento con la cuestión numérica, ¿no? Con la economía. Igual voy a empezar dándote dos buenas noticias, si querés. Mirá, a ver cómo te voy a alegrar. ¿Vos hacés algo el 6 de octubre? Es dentro de poquito. Un lunes. Si no me equivoco, creo que es lunes. Bueno, o es martes, no lo recuerdo ahora qué día va a caer. Porque el 4 de octubre tengo que hablar de la Revolución Industrial. Ah, bueno, ¿y qué cae? ¿Es un sábado? Es un sábado. Ah, entonces va a ser un lunes. Bueno, entonces vamos a tener que ver cómo hacemos con el programa, porque el 6 de octubre, a partir de las 17, si no me equivoco, o sea que vamos a tener algún lío seguramente acá con el programa, se va a estar presentando un librazo que se llama La construcción del milagro. Adiviná quién lo escribió. No, ni idea. El Presi. Javier Milei presenta un nuevo libro donde reflexiona sobre sus logros, sus grandes logros. Aparte ya sabés que todos los libros que editó los escribió él mismo, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Esas denuncias de plagio y demás seguramente son mentiras. Así que bueno, este libro que así tan humildemente se llama La construcción del milagro, se va a estar presentando como parte de la campaña en vistas a octubre, a las elecciones de octubre, que estamos a unas semanas, en el Movistar Arena, gratuito, entrada libre y gratuita. El Movistar Arena es grande, ¿eh? Actualmente. No lo conozco, ¿dónde está? A la vuelta de la cancha de Atlanta, por Villa Crespo. Bueno. Anteriormente era parte de Atlanta, del club. Sé que en algún momento hicieron ahí sus negocios. Y bueno, hoy es el Movistar Arena, que es un estadio así muy moderno. Una empresa multinacional. Por supuesto. Arena. ¿Y Movistar? ¿Qué tal? Y Movistar también, que ahora la compró Telecom. Y de lo que sabemos, ¿no? Porque seguramente ahí atrás hay más cosas. Pero bueno, andá agendándote esa fecha porque va a estar el Presi, que ya avisó que no solo va a hablar y va a dar como siempre una clase magistral como hace él, hablando de economía y particularmente hablando de sí mismo, de los logros, que son un montón de este gobierno. El libro ya se está vendiendo, parece, va a estar en estos días, está llegando a las librerías, va a estar al módico precio de 35.000 pesos, así que ya sabés, bueno, si te lo querés comprar, seguramente vamos a estar comprando en cantidad, capaz que podemos hacer una vaquita y nos hacen precio. Y bueno, podemos ir ahí, a ver qué tal, porque hablan de que va a haber una sorpresa musical, ojo. ¿Te acordás que en otras ocasiones, cuando él, por ejemplo, se presentó acá en el Luna Park y otros, bueno, él se suele presentar y canta y trae músicos. Bueno, él habló de que va a haber una sorpresa, así que gran expectativa vamos a tener. Él? Muy probablemente, no sé qué, ni cómo, pero bueno. Pero bueno, como todo músico, chamullo, ¿no? Así que seguramente nos va a estar deleitando. Y por otro, no me tiro porque como no conozco el paño, salvo a uno se me cruzó en la vida y le hice la cruz. Ah, bueno. Fito Páez. Ah, bueno. No lo quiero a ese. ¿Será bueno, regular o no sé? Pues yo no lo quiero. Pues se tiró con los docentes y nosotros estábamos ahí yugándola en el aula y el tipo se pone a hablar pavada. Y ojo que estuvo haciendo algunas lecturas simpatizables hacia este gobierno. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro día. Un día que hagamos. Músico? En otro momento charlaremos. Astor el propio Piazzolla. Fito. Astor bueno. Piazzolla con Menem, me parece. O con la dictadura, con la dictadura. Uf, bueno, hay muchos de estos muchachos. Bueno, te tiro la segunda buena noticia. Dale. Porque si no parece que todo esto es un bajón. Hoy mismo, esta mañana, vos te acordarás de un señor norteamericano, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Todo lo que quieran les vamos a dar, dijo. Bueno, hoy habló y dijo, entre otras palabras, yo acá hice una traducción brevísima, ¿no? De una parte del discurso que dio, escribió en sus redes, pero bueno, es una especie de posicionamiento oficial, diciendo que Argentina es un aliado sistémico de importancia, ¿no? Y que el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea para apoyar a la Argentina, con lo cual yo entiendo que está demostrando que somos un país solvente, viable, serio, previsible, con números finos, ¿no? Con una economía controlada, una macroeconomía bien, un proceso inflacionario detenido o en baja, ¿no? Seguramente, así que por eso alguien tan serio como puede ser el secretario de Tesoro de Estados Unidos, básicamente una de las principales economías del mundo, que esté diciendo estas loas hacia la economía, hacia el gobierno argentino. Pero postergó el viaje. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las otras cosas, ¿no?
Porque, bueno, estas noticias que nos llegan y que parece ser que nos están queriendo pintar como que hay un panorama prometedor de alegría y de grandes perspectivas hacia el futuro, quizás no sea tan así, porque también se conoció estos días de que desde la asunción de Javier Milei al día de hoy hay un promedio de 30 empresas cerradas por día. En total 16.322 empresas de todo tipo. Empresas cerradas. Pequeñas y medianas empresas más pequeñas aún, qué sé yo, bueno, sin entrar en emprendimientos, ¿no? Economías más bien familiares y demás. Bueno, estamos a 16.322 empresas que se cerraron, sobre un total de 512.537, ¿no? Esto salió en un informe de el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. ¿Cuántas cerraron? 16.322. ¿De un total, dijiste? De 512.537. Como un da un 30%. da un promedio de 30 por día. Hay momentos que fueron más, hay momentos que han sido menos, pero si hacemos el promedio hasta hoy, nos da ese número, 30 empresas cerradas por día. Y el 30% del total. Y el agravante de esto, de que muchas de las empresas lo que están haciendo, particularmente las del sector industrial y las del sector textil, lo que hacen es licencian a los trabajadores, cierran las instalaciones, el grueso, obviamente en muchos casos directamente sin liquidación, debiendo sueldos y demás, porque ya sabemos que como hay una flexibilidad laboral de hecho, ¿no? Bueno, andás a ver cómo te pueden liquidar y todo lo demás. ¿Qué sucede? Que lo que están haciendo muchas empresas es directamente cierran sus plantas y reconfiguran sus estructuras a convertirse estrictamente en aparatos de importación. O sea, de tener maquinaria, estructura, gente laburando y demás, ahora solamente tienen recepción de envíos para la venta. Eso pasa con, vuelvo a decir, sectores de industria de distinto tamaño, ¿no? Tecnología. Ya pasó con todas estas crisis anteriores que hemos nombrado acá. Ah, sí. Especialmente con Menem. Pasó exactamente lo que estás diciendo. Exactamente, pero con la diferencia que estamos hablando de un año y medio largo. Un año y medio largo. Menem, eso, sí, fue un proceso, ¿no? Varios años fueron. No. Hasta que después empezamos a ver, particularmente en el segundo gobierno de Menem, empezamos a ver esta cuestión de las colas, de gente esperando para una entrevista laboral de 1 cuadra, 2 cuadras de gente esperando, y bueno, el inicio de todos estos espacios de trabajadores desempleados, ¿no? Que después se fueron nucleando. No es de casualidad que hay 5 Menem en este gobierno, 5 familiares de Carlos Saúl. Y sé que después eso a nivel funcionario, y después indirectamente a nivel de gestión en empresas, pero que obviamente tienen vínculo directo, hay varios más Menems. Bueno. Pero bueno, lo dejamos ahí, es un detalle, ¿no? De color, para decir que, bueno, alguna vez alguien dijo, ¿no? La historia se repite 2 veces, bueno, algo de eso hay. Totalizamos entonces al día de hoy 89.794 desempleados de la administración pública, 84.463 del sector de construcción, 53.101 del sector transporte, almacenamiento, mercado y demás, y la industria manufacturera en general, 43.063 despedidos, básicamente. 250.000 me dio la suma. Y eso son cifras oficiales. Nosotros sabemos que hay una masa gigantesca de trabajo en negro, que seguramente no tenemos estadísticas serias sobre esto. Bueno, tenemos ese escenario, que entonces evidentemente contrasta con este otro escenario que estábamos mencionando al principio. Y la semana pasada, ya sabíamos la semana pasada, cuando nos fuimos de aquí, el anterior programa, estábamos yéndonos a escuchar al discurso que tuvo precisamente el presidente cuando expuso a través de cadena nacional, 15 minutos, 20 minutos, ¿cuánto estuvo? Para hablar de lo que era su proyecto de presupuesto, ¿no? La ley de leyes se dice, para el año 2026, donde se escucharon loas, donde supuestamente hubo aumentos a un montón de sectores, pero que en la realidad cuando uno hace los números finos se termina dando cuenta que los números son los mismos o menores que los que estaban previstos en años anteriores, por lo cual mínimamente todo eso va a tender a colapsar, por lo cual dudo, recordemos que esto ahora debería entrar a ser tratado después en el Parlamento, ¿no? En ambas cámaras para obtener su sanción,
¿no? Donde supuestamente, normalmente lo que se hace es se discute, se incorporan elementos, se sacan otros, se acuerda. Bueno, así es el juego político, ¿verdad? Bien, pero esto generó cacerolazos en el mismo momento que estaba hablando el presidente y un montón de otras manifestaciones, y ya habíamos charlado de que todavía hay algo que parece como patológico, ¿no? Del presidente y del sector que por lo menos está ahí, ¿no? La junta esa que tiene alrededor de él, con Karina Milei, Adorni, bueno, el propio Santiago Caputo, Luis Caputo, etcétera, etcétera, todo ese circo de rufianes que tiene ahí rodeándolo, que la derrota electoral que tuvieron en la provincia de Buenos Aires, la perspectiva que vienen dando las encuestas de acá a las próximas elecciones y demás, que hasta ahora todas vienen siendo un escenario muy preocupante, debería serlo para la fuerza gobernante. No hay atisbo de hacerse cargo. Ya hemos escuchado acá brevemente cuando la otra vez el presidente supuestamente había dicho que se estaba queriendo hacer cargo de que hubo errores, acto seguido para decir no vamos a torcer un milímetro del rumbo y demás, y no hacerse cargo literalmente de absolutamente nada, y si hay algo que no va, inmediatamente lo adjudican al gobierno anterior. Pero, a ver, una cosa puede ser, que esto ya lo hemos charlado, que uno, por una cuestión política o discursiva, es un clásico, uno siempre le echa la culpa a la gestión anterior, al gobierno anterior, a fuerzas que están ahí en la oscuridad tratando de generarse como fuerzas golpistas y demás, que es lo que ellos están construyendo discursivamente. Pero otra cuestión es cuando se lo creen realmente están creyendo esto, no se están haciendo cargo de que los resultados, que son directos del accionar de ellos, de la gestión del gobierno, de la política y demás, no están reaccionando, no lo están viendo. Y en principio, los pocos que hay ahí, ya charlamos sobre esto, el caso de Santiago Caputo, que parece ser el único que más o menos alguna perspectiva puede tener, lo frizaron. Está ahí guardado, lo dejaron en segundo lugar y bueno, ahí va la cosa. Así que de manera que en principio el Titanic está encarando directamente para la zona de los témpanos, y son témpanos densos, y nadie está diciendo nada. Bueno, sin embargo, ¿qué pasó? Esto fue el lunes pasado. El miércoles y el jueves hemos tenido sesión de diputados y sesión de senadores. En ambos casos se iban a estar tratando los vetos sobre leyes que habían sido aprobadas en el Parlamento, y los vetos que había establecido el presidente y que estaba seguro que iba a revertir, ¿no? Así decían todos los anuncios de periodistas, particularmente todos los periodistas que también son, ¿no?, los ensobrados del régimen, como le gusta decir a ellos. Para sintetizar ahí, vamos a decir simplemente que el miércoles en la Cámara de Diputados se trató el no al veto presidencial a la emergencia pediátrica para el Garrahan. Votación que perdieron de modo express, porque encima esto se terminó haciendo todo en muy poco tiempo, porque normalmente nosotros ¿qué sabemos? Que cuando son las sesiones parlamentarias arrancan, van a hablar todo lo que tengan que hablar, normalmente se termina votando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, qué sé yo, porque también eso sirve para que haya mesas chicas, se negocie por afuera, etcétera, etcétera, te aparece un presupuesto, un aporte extra para tu provincia y ese tipo de cuestiones. Acá no pudieron siquiera contener a sus propias bancadas, ¿no? Me estoy refiriendo a la Libertad Avanza. El PRO no se pudo presentar de modo unificado, con una posición cerrada, y el radicalismo, es el radicalismo, hizo cualquier banana, y sin embargo, ¿cómo salió esa elección? 181 a favor de derogar el veto presidencial contra 60. Que, ahí que se ve que se perdieron en el camino, ¿no? Los famosos estos héroes, los grandes mártires que habían apoyado oportunamente, vos te recordarás, ¿no?, que habían apoyado la ley Bases, y acto seguido se trató el no al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que de hecho todo se dio en el contexto de una masiva movilización universitaria en la que también se plegaron dos médicos y personal del Garrahan. Hemos estado, hubo mucha gente, no ha sido como la del año pasado probablemente, pero ha sido bastante masivo, y esa votación se perdió el gobierno, es decir, ha ganado la oposición, con 174 votos a favor contra 62 en contra y 2 abstenciones. Bien, eso fue el miércoles, 2 derrotas groseras. Ya estamos, creo que en las 42 o 43 votaciones perdidas de lo que va de cada vez que hubo una votación
en el Parlamento. Y el jueves tuvo lugar en senadores el tratamiento de el veto a la ley de reparto automático a los aportes del Tesoro Nacional. ¿Cuál es el problema de todo eso sumado a todo lo que es el presupuesto? Que normalmente vos tenés asignadas partidas que se tienen que dar de modo automático. Hay una ley para eso que ya está sancionada hace tiempo, que se tienen que dar de modo automático a las provincias, y que el gobierno lo que hace es retenerlas, sentarse a negociar con los gobernadores y ver si les va soltando, ¿no?, alguna monedita según la conveniencia. Bueno, se votó en el Senado y esta ley sacó la ley del no al veto, ¿verdad? La votación se dio 59 votos a favor, o sea, en contra del gobierno, claro, por el no al veto, contra 9 que estuvieron a favor del veto y 3 abstenciones. Esta votación ahora pasa a diputados, pero ya está herido de muerte esto, claramente. Entonces, en 2 días hubo 3 pérdidas a nivel parlamentario groseras por estos números que estamos diciendo, por lo menos para lo que es un partido, para una gestión de gobierno. Esto le puede pasar a un partido más minoritario que estos números, ¿no? Pero el gobierno aparentemente no se hizo cargo, no recibió esta situación, pero el mercado sí. El mercado había quedado en duda, viendo qué había pasado a partir de lo que fue el anuncio de lo que era la propuesta de presupuesto el lunes. Había quedado todo medio en veremos, pero a partir de estas 2 derrotas, el jueves 18, inmediatamente después en sintonía, ¿no?, con lo que venía haciendo esta votación, tuvo que salir el amigo Caputo con el matafuegos en la mano y ayudado seguramente también, ¿no?, por Bausil y los otros personajes que están ahí, a intervenir para que no se dispare, porque se estaba disparando el dólar, estaba volando. Tuvieron que intervenir con 378 millones de dólares. Sí, está bien. 378 millones, sí. Y el viernes el número llegó a los 700 millones, estamos hablando, ¿sí? Recordemos que las reservas netas líquidas son de 6.500 millones. Si hacemos un cálculo, nos va a dar, tengamos presente que quedan 24 ruedas de bolsa de acá a las elecciones, y en el medio tenemos vencimientos antes de fin de año por 3.500 millones de dólares. O sea que más o menos la mitad ya se va a ir en esos vencimientos. Y de ahí hagamos el cálculo. Si el volumen que tiene que intervenir va a tener que ser más o menos por ahí, 700 o más millones de dólares, yo no entiendo mucho de economía, pero me di cuenta que los números no van a dar 2 semanas, menos también. Y que estamos hablando de plata que básicamente ya están con los fondos que supuestamente era el préstamo que le había dado el FMI en su momento. Recordemos, tengamos memoria de que tenemos, por un lado, encima, en esta gestión simplemente, ¿no?, 20.000 millones de dólares el préstamo del FMI, ese que se entregó en abril, 12.000 millones que dio el Banco Mundial, 10.000 millones el Banco Interamericano de Desarrollo, 300 millones de la CAF, y ahora, ¿qué pasó? O sea, estamos hablando de números que son exorbitantes, son una locura, y lo más grave de todo esto es que todo el plan, que es lo que siempre venimos diciendo, todo el plan viene siendo que la idea es simplemente tratar de llegar a las elecciones de octubre con posiciones de ganar quizás. Claramente esto no va a pasar, porque aparte inmediatamente que termine octubre, nadie sabe lo que va a pasar. Ya hemos charlado, ¿te acordás?, en otros programas de que ya hay varias reglamentaciones del Banco Central hablando sobre cómo van a tratar de controlar. Hay un corralito en ciernes para los bancos, porque esto está a 5 minutos de que se volatilicen todos los valores. Bueno, ¿qué pasa? Desde el sábado se empezó a charlar de que no, que hay que darle certeza, tranquilidad, que el gobierno le va a encontrar la vuelta. La cuestión es que se acordó que salga el Toto Caputo junto con Milei y toda su comitiva volando a Estados Unidos. Eso pasó en estos momentos, debe estar saliendo ya Milei, porque se iba a reunir por un lado con Kristalina Georgieva, y acto seguido se supone que se reunía con este muchacho Bresen, el que nos dio grandes loas, porque ellos están jugados, pero es una fantasía del gobierno. Están jugados a que Estados Unidos le va con la reserva, va a intervenir
y va a ayudar a Argentina dándole un préstamo de hecho. Durante el día, como esta bola empezó a girar y a dar vueltas, primero lo que pasó es que Cristalina dio de baja la reunión con Milei, porque fue como, esto lo están acordando ustedes con Estados Unidos, a mí nadie me avisó, yo en esta, no. Vos te acordás que justo hablamos el lunes pasado de que otras funcionarias del fondo se estaban bajando, estaban renunciando porque estaban viendo el Titanic, ¿no? Ya en medio de todos los témpanos. Y bueno, y hablaban de que iba a haber una suerte de salvataje quizás de 30.000 millones o por ahí para Argentina. El tema es que ni siquiera Estados Unidos parece ser que tenga disponibles, ¿no? Ese dinero para poder intervenir, y a sabiendas de que los resultados de Argentina no vienen siendo muy prometedores. Lo concreto es que va a haber una reunión aparentemente mañana martes entre Trump, este señor Bessent y seguramente Caputo y Milei. Vamos a ver qué venden, pero esta tarde ya lo que estaban circulando es que no vaya a haber probablemente un préstamo, sino que lo que va a haber es una cooperación financiera. No sé qué se supone que es eso, pero se supone que a cambio nada es gratis. A cambio, aparentemente, Estados Unidos estaba pidiendo acciones en vaca muerta, acceso a ciertas cuestiones, ¿no?, de reservas de lo que queda en Argentina, de lo que queda, porque ya estamos hablando en estos términos. Y la realidad es que no está todo en veremos. Y todo esto con el aliciente de que nada está claro de que vaya a significar que esto garantice el triunfo del presidente de acá a un par de semanas. Así que esto, como ya dijimos otras veces, va a ser minuto a minuto, día a día, hora a hora, a ver cómo cierra cada día el Banco Central y de dónde la va a sacar. Así que bueno, interesante. Vamos a ver qué nos dice Horacio, porque seguramente lo tiene mucho más claro el asunto.